Hola, a través del siguiente video vamos a desarrollar el tema de las pruebas en materia administrativa. Bueno, este tema es importante porque, como ustedes, ya desde su conocimiento, estamos en la materia de procesal administrativo y estamos apenas desarrollando lo que es la etapa del procedimiento. Sin embargo, el tema de las pruebas es algo que se va a dar tanto en el procedimiento administrativo como en el proceso administrativo, y entonces necesitamos de alguna manera entender cómo funcionan las pruebas en esta materia en ambas etapas. Señalado lo anterior, vamos a verificar qué dice la introducción. Comienza señalando, como supuesto necesario para la existencia de un proceso, se requiere también la existencia de la litis, es decir, un problema o un conflicto. Bueno, ustedes recuerden que estos son temas relacionados con teoría general del proceso. Cuando estamos hablando que puede existir o existe un proceso o un juicio, ello quiere decir que previo a esto existe un problema que no podemos resolver. Entonces, para que exista el conflicto como tal, o el juicio más bien como tal, necesito de la existencia de ese problema. La diapositiva respecto señala dice que los procesos inician en razón de que las partes involucradas no han podido por sí mismos generar una solución y uno de ellos solicita la intervención de una autoridad jurisdiccional que resuelva el problema. Y bueno, con este párrafo aclaramos más esta situación en donde estamos en un escenario en donde tenemos comúnmente dos partes contendientes, ¿no? La parte insatisfecha regularmente va a ocupar la parte, va a formar la parte actora, y la parte que no ha cumplido o no satisface la solicitud de otro es el que comúnmente va a tomar el papel de parte demandada. Y entonces tenemos este supuesto, ¿no? Que es digamos que son supuestos procesales necesarios o que forman un trinomio, ¿no? Que no es el trinomio procesal. El trinomio procesal se refiere a otra cosa. Pero hablo de este trinomio porque necesito para un conflicto ingredientes. Para que exista un proceso necesito ingredientes. Y estos ingredientes son la existencia de un conflicto y obviamente las partes que están relacionadas con ese conflicto. Entonces, cuando estas partes tienen un problema y no logran solucionarlo de manera directa, entonces forzosamente van a requerir la intervención de una autoridad. Recuerden que lo pueden intentar por su propia cuenta, sin embargo, es muy diferente a que que intenten hacer justicia por su propia mano. Eso es lo que está prohibido. Recordemos que este derecho de allegarse de justicia se encuentra en el artículo 17 constitucional, y que precisamente está la prohibición de la autotutela, es decir, hacerse justicia por propia mano. Bueno, entonces cuando quiero arreglar un problema y no le encuentro una solución directa, por cualquier razón que sea, entonces tengo que acudir a una autoridad. Esa autoridad comúnmente es un órgano jurisdiccional, es decir, es un órgano que tiene la capacidad de resolver un juicio o de dictar una sentencia, no tiene capacidad o facultad de jurisdicción. Puede decir el derecho a través del dictado de una sentencia. En materia administrativa, estos órganos jurisdiccionales comúnmente son los tribunales de justicia administrativa de los estados o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, mencionado lo anterior, señala la diapositiva, podemos llegar a la conclusión de que los procesos se originan de los hechos en los cuales una de las partes considera que se ve afectada a su esfera jurídica. Esto lo que quiere decir, chicas, chicos, es que cuando tenemos un juicio, un conflicto, y revisamos el antecedente, este conflicto no existe por algo que las personas imaginaron, o no existe por algo abstracto, es decir, algo que pudiera ser, sino más bien existe derivado de hechos que ya sucedieron, y de alguna manera de la actualización de esos hechos es que surge un problema que necesito arreglar forzosamente, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta ustedes, esto es súper necesario, es decir, para que haya un proceso como antecedente siempre voy a tener un problema, y en este caso que no pude solucionar. Al respecto, la diapositiva señala que los hechos
son los acontecimientos que pueden consistir en la descripción de acciones, omisiones o hechos que dan origen al conflicto entre las partes. ¿Esto qué quiere decir? Este antecedente del que hablamos que debe de existir previamente deriva de acontecimientos, deriva de hechos que sucedieron en la vida real. Por ejemplo, si hablamos de materia civil, estaríamos, por ejemplo, citando que hubo la celebración de un contrato. Si es en materia familiar, podemos hablar a lo mejor del abandono de sus obligaciones por uno de los padres. Si hablamos en materia penal, estos hechos pudieran consistir, por ejemplo, en la realización de una conducta que es considerada un delito, y así cada materia tendrá sus hechos o sus omisiones o acontecimientos que tienen relación o injerencia directamente con esa materia. Y entonces, derivado de la actualización de estos hechos es que surgen los problemas. Y entonces esos problemas no los puedo solucionar y por eso voy ante un tribunal o una autoridad que los resuelva. Entonces, la materia prima, fíjense bien, la materia prima del conflicto son los hechos que ocurrieron anteriormente. ¿Vale? Eso es importante saberlo. Necesito primero que exista un hecho, de esos hechos que derive un conflicto. Ese conflicto va a ser la materia prima para que exista un juicio. Si no existe litis, si no existe conflicto, entonces no tengo nada que pelear en un proceso. ¿Vale? Se debe dar esa mecánica en ese orden. Primero, acontecimientos que son acciones, omisiones o hechos. Derivado de esto, el surgimiento de un problema. Después, la incapacidad para resolver ese problema de forma directa por las partes involucradas. Y posteriormente, la existencia de un proceso porque una de las partes pues necesita resolver, ¿vale? Luego señala la diapositiva. Sin la existencia de estos hechos y el conflicto no puede existir proceso alguno porque en este caso el conflicto es la materia prima, ¿vale? Esto ya lo comentamos varias veces en otras clases, lo estamos volviendo a comentar. No puedo tener un proceso si no existe un conflicto, es decir, no puedo tener un juicio si no tengo nada que arreglar. Y bueno, dice la diapositiva también que en los procesos cada parte tendrá la obligación de establecer los hechos que fijen la litis y además demostrarlos. ¿Por qué se da esto? Estamos hablando que primero debo tener hechos. Después de estos hechos se deriva un conflicto y después del conflicto deriva el proceso. Entonces, ya cuando yo llego a un proceso frente a una autoridad me va a preguntar, ¿qué hago ahí? ¿Por qué solicité su intervención? Y entonces aquí es donde uno tiene que justificar, en este caso, pues como parte en un proceso, cuál es la razón de acudir a solicitar administración de justicia. Y esa justificación se basa en hechos. Es decir, narrarle al juez que sucedió algo, que no puedo arreglar el problema y que entonces estoy acudiendo ante su presencia para poder solucionar ese problema. Ahora bien, si nos vamos dando cuenta, es entonces que los procesos de alguna manera se van a originar o van de alguna manera a basarse alrededor de los acontecimientos o de los hechos. La diapositiva dice lo siguiente: la forma de demostrar los hechos es con base a pruebas. Por esa razón, un proceso en el cual no se aportan pruebas no puede solucionarse de forma adecuada. Hay que tener algo bien claro, y esto es que uno acude a un proceso a explicarle a una autoridad qué hechos sucedieron, porque esos hechos van a ser justificación para que yo pueda reclamar, ya sea el respeto de un derecho que yo tengo o el cumplimiento de una obligación. Los hechos es de donde van a derivar precisamente esa justificación, ese derecho de acción que yo tengo, ese derecho que tengo de acudir a los tribunales. Si no existe una justificación o un hecho, entonces no tengo nada que hacer ahí. O si yo manifiesto diversos hechos y estos hechos no son ciertos, entonces no va a haber justificación para que en este caso, por ejemplo, un magistrado en materia administrativa me otorgue lo que necesito. Y aquí tenemos dos cuestiones. Por un lado, debo de tener hechos que justifiquen de alguna manera el inicio del proceso y por otro lado, debo de tener pruebas que justifiquen esos hechos. Porque no solo basta que yo manifieste algo,
sino que tengo que probar lo que estoy narrando o lo que estoy manifestando. Y esa es una obligación que se va a dar en un proceso, en cualquier materia, y que es responsabilidad de las partes. Es decir, lo que se afirma debe de demostrarse. La diapositiva continúa señalando, dice que cada parte es responsable de acreditar sus hechos. La parte que acredite de mejor forma sus hechos acreditará su versión y posiblemente esta sea la que salga victoriosa en el proceso, ya sea como actor, ya sea como parte demandada. Recuerden que en los procesos vamos a tener siempre dos versiones. Estas versiones, pues precisamente son la versión de la parte actora y la versión de la parte demandada. Entonces, cuando se acude a juicio y la parte actora demanda, por ejemplo, tiene que demostrar los hechos de donde nace su derecho de acción, su derecho de pedir. Y por el otro lado, el demandado debe demostrar sus hechos para justificar que esa petición por la parte actora es injustificada. Quien demuestre mejor su versión ganará. Recuerden, por lo regular, la parte actora lo que debe de hacer es demostrar elementos que componen su acción. Y en este caso la parte demandada, en materia administrativa, como es una autoridad, esta tendrá de manera general que demostrar la legalidad de sus actos. Recuerden que estamos en materia administrativa y nuestra contraparte siempre va a ser una autoridad. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí y continuamos el tema en el siguiente.